Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de 32 minutos. Perdón que no esté yo en lo particular tan alegre ni festivalera como otros lunes, pero se da una circunstancia muy especial que este fin de semana estoy de luto doble. El primero es por el fallecimiento de Miguel Ángel Toledo, ex capitán de Carabineros, que si bien no puedo decir que éramos amigos, porque las relaciones con los periodistas, con la fuente son en general relaciones más bien de trabajo, profesionales, pero de todas maneras ha sido un impacto saber su fallecimiento. Nosotros lo entrevistamos en Pauta Libre, en la red también estuvo en el programa Mentiras Verdaderas, estuvo aquí con nosotros en 32 minutos en algunos de los primeros episodios de este programa, hablando de corrupción en Carabineros, de bandas de robo de madera, poniendo también un contrapunto frente a las versiones iniciales que siempre se daban y acusaban a grupos mapuche o de reivindicación étnica, y poniendo otros aspectos de bandas simplemente delictuales y conocimiento que él tenía sobre esa materia. No se ha esclarecido la causa de la muerte. Ojalá se esclarezca pronto, pero más allá de eso, igual es un pesar que Miguel Ángel, un hombre joven, que además tenía también, por supuesto, también tuvo legítimamente aspiraciones políticas, haya fallecido. Así que desde acá les mandamos un abrazo a su familia, a sus hijos y a las personas que lo conocían y lo querían. También uno nunca sabe cuándo va a ser el último día de una persona. Perdón. Ayer me tocó estar con otros amigos y amigas en el último día de una persona. No lo sabíamos, fue un día hermoso que compartimos con Valentina Torres. Ella era publicista, estudió publicidad en la Universidad de Santiago, trabajó en el canal Rock and Pop y actualmente estaba en RDF Media, son el grupo de radios de Canal 13, en la venta de publicidad. También deja a 3 hijos y falleció de manera súbita, abrupta, después de un día muy alegre, muy feliz que tuvimos la suerte de compartir con ella. Desde aquí, un abrazo a su familia, a sus amigos y a todos quienes la querían. En esta ocasión me toca a mí compartir la silla con la Ale. Como ustedes saben, soy María Jesús López, soy la productora y la editora de este programa. Y nada, solamente un poco compartir el mensaje de Alejandra y decir que uno nunca sabe cuándo puede ser el último día de una persona, que aprecien a todos sus seres queridos como si fuera el último día. Los enojos pasan, las rabias pasan. Y nada, también mandar mis condolencias a todas esas familias que están sufriendo la pérdida de algún ser querido. Muchas gracias, María Jesús, pero como hubieran querido ambos, la vida continúa y la vida es un carnaval, es una fiesta, celebrémoslo y hagamos lo mejor posible para que todos y todas estemos mejor. Así que en ese sentido, este programa tiene ese propósito y saludo, por cierto, a quienes nos acompañan y nos apañan cada lunes. Diego Cancino, Pablo Riveros, María Jesús López. Vamos que se puede, arriba los corazones. ¿Vamos con la primera noticia o vamos a comentar ¿Algo de otro tipo de dolor? Otro tipo de dolor, que es el dolor de perder las elecciones, que es el que está viviendo Evelyn Matei. ¿Tú querías comentar algo al respecto? Sí. La verdad es que me ha costado un poco meterme a redes sociales estos últimos días. Han sido días difíciles y ha sido mucho, no sé si más gente lo comparte, pero es muy denso meterse en todo el ambiente. Y creo que una persona que también lo está pasando muy mal es Evelyn Matei.
Yo particularmente no soy de su color político, pero sí me preocupa mucho, no sé si pasará tanto en otras generaciones, pero en mi generación suele pasar que uno borra la foto de perfil cuando está con un malestar, cuando no quiere hablar con nadie, y me pareció muy curioso que Evelyn Matei borró su foto de perfil en Twitter, en X. Que no significa que borró la cuenta, solo borró La foto de perfil y puso de banner un fondo rojo. Yo no quiero sacar conclusiones apresuradas ni nada, solamente me llamó la atención y hubo muchos comentarios al respecto porque lamentablemente Evelyn Matei tuvo que respaldar la campaña de José Antonio Kast a pesar de que ella en múltiples ocasiones dijo que era algo que ella no quería hacer, que era algo que iba en contra de ella y de sus principios, y me choca mucho porque ella como mujer fue muy violentada por la campaña de José Antonio Kast. A ella le dijeron que estaba enferma, que tenía Alzheimer, que cuestionaron su sanidad mental, y no tan solo eso, o sea, después tiene que ir y pararse junto a esta persona que básicamente tiene todo este grupo de personas que la atacó constantemente durante meses y tiene que pararse a su lado y decir que lo está apoyando en esta campaña para la segunda vuelta. A pesar de que no comparto color político con Evelyn Matei, me imagino que no debe estar pasando los mejores momentos. Y yo como mujer le mando fuerzas, le mando ánimo, porque debe ser muy difícil tener que apoyar por trabajo a una persona que te violentó de esa manera. Vamos, aguante Evelyn, sea lo que sea que esté pasando y bueno, veremos si algún día nos cuenta cuál es la razón de esa desaparición. Muchas gracias. Después de esta pausa, continuamos con 32 minutos. Y ya estamos de vuelta con más 32 minutos y partimos con las noticias con campaña de Jara, con los días contados para remontar. El pasado jueves, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, decidió remover a Darío Quiroga de su comando tras la viralización de comentarios antiguos del estratega sobre la hermana de Franco Parisi y el PDG. A pesar de que los rumores de esta salida rondaron toda la semana, la candidata finalmente formalizó la decisión a través de un comunicado público que se emitió durante la noche del jueves. Quiroga hizo los comentarios en abril de este año antes de sumarse al comando presidencial de Jara. En esa ocasión lo hizo en el programa de turno, en su programa Ultra Solo, y manifestó: esa es la que se llama Sandra, pero con Z. No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío, pero se llama Sandra con Z. En 32 minutos, hace 2 semanas, el asesor había dicho que tuvo la oportunidad de pedirle disculpas a ella y a Franco Parisi por sus comentarios, que ambos aceptaron. No obstante, la viralización de sus comentarios tras la primera vuelta presidencial llevaron a la candidata a pedirle la renuncia. Abre comillas. A mí no me gustan los dichos clasistas, yo no soy esa clase de persona. No uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado, expresó la candidata oficialista. Al día siguiente del comunicado, la banderada debió hacer más ajustes en el diseño, por lo que sumó a una serie de encargados por regiones y por zonas del país para ahondar el trabajo territorial. Además, la candidata indicó que pretende dar forma a un comando 2.0, por lo que nombró a la senadora Paulina Bodanovich como jefa de campaña y sumó a Francisco Vidal como vocero, que estuvo aquí el lunes pasado también. Además, habrá una coordinación zonal. En el norte, los encargados serán la senadora electa Daniela Ciccardini y el diputado Daniel Manucheri. En la zona centro-sur, la senadora Alejandra Sepúlveda y la senadora electa Beatriz Sánchez, a quien tendremos prontamente en el programa. El DC Víctor Maldonado, Juan Carlos Ursúa del Partido Liberal y José Toro del PPD se incorporarán al comité estratégico que será ahora coordinado por el senador comunista Daniel Núñez. Por otro lado, la candidata también dio a conocer nombres del mundo de la cultura y del deporte que van a trabajar en la campaña, como la divulgadora científica Tere Paneque y los actores Felipe Ríos y Erto Pantoja, el humorista Marcelo Valverde, la escritora Alejandra Costamaña y el exfutbolista Rodrigo Goldberg.
En la lista estaba el cantante urbano Balbi El Chamaco, quien tan solo duró horas en la campaña tras darse a conocer que mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar. Bueno, gajes del oficio. Para hablar de estos y otros temas estaremos dentro de unos minutos, no, después de esta pausa en realidad, con Marcos Barraza, diputado electo del Partido Comunista por el Distrito 8. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Y ya estamos de vuelta acá en 32 minutos con un invitado que a mí me encanta decir que es de la casa, con el diputado electo por el Distrito 8, Marcos Barraza. ¿Cómo estás? Bien, María Jesús, muchas gracias por la invitación. La champaña, La champaña, sí. Un gusto estar en 32 minutos, María Jesús, Alejandra, y al equipo que está atrás. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que nosotros te tenemos mucho cariño acá en el equipo. Es mutuo, es mutuo. Ay, qué lindo, muchas gracias. Y, ya no tanto sobajeo, ya vamos. Sí, mucho sobajeo, así que... Vamos a la entrevista. Yo creo que es necesario pasar a la pregunta incómoda después de la ajetreada semana que hubo la semana pasada. ¿Cómo ve usted la salida de Darío Quiroga del comando? Con todo lo que esto trajo, lo que implicó, lo que hubo detrás. ¿Cómo ve usted toda esa imagen que se creó? O sea, yo primero quiero partir valorando el rol que desempeñó Darío en la campaña. Tiene una creatividad y una capacidad de construir ideas que es muy necesaria para el frescor de la política y para el intercambio. Es muy creativo. Creo que las campañas siempre son dinámicas y siempre se requieren hacer ajustes, fortalecimientos, incluidos los cambios. Estaba sobreexpuesto, había una debilidad a propósito de estos videos del pasado, sí, que él bien los explicó, pero el asesor principal no puede ser el contenido de la campaña. Entonces, creo que la decisión fue correcta de su partida, de esa responsabilidad. Creo que Darío también lo leyó y lo entendió de esa manera. De hecho, yo leí un post que él escribió en las redes sociales donde así lo reflejaba. Lo que sí a mí me llama la atención el cinismo que tienen los grandes medios de comunicación para instalar ideas. Porque el jefe de campaña de la ex candidata Evelyn Matei roteó a todo Chile, de atorrantes, y no fue editorial de ningún medio de comunicación. No fue editorial de ningún medio de comunicación. Entonces hay un doble estándar muy acentuado, que claramente privilegia la preservación de las ideas de la derecha. El cambio de Darío Quiroga, más allá de la persona o del rol que él juega, digamos, me imagino que como los partidos de fútbol se lesiona un jugador, hay que reemplazarlo rápidamente. Pero en este periodo, que es corto para la segunda vuelta, el refuerzo del comando con personas ligadas a la exconcertación, ¿ayuda o perjudica al propósito de expandir el electorado de Janet Jara? Yo creo que ayuda. Lo que se requiere es amplitud. Lo que se requiere es reflejar un elenco lo más diverso y plural posible. Lo que se requiere es que los liderazgos más frescos, los liderazgos recientemente electos, puedan jugar un protagonismo importante en la campaña. Creo que el comando Janet Jara se ha ido fortaleciendo. Está
desplegándose territorialmente, ha precisado una idea central en materia de lo que está en disputa, y creo que lo central es que Chile requiere incorporar en su proyecto de país las identidades y las sensibilidades de todo el pueblo de Chile. Creo que la primera vuelta deja una lección importante. Se requiere conectar con una franja de personas muy abultada en Chile, que siente profunda frustración respecto de cómo se han hecho las cosas en los últimos años, que no percibe movilidad social, que no percibe reconocimiento del esfuerzo individual, que entiende el Estado como una fuente de cuidados y protección, y que está cansada de los abusos. Ese sector de la población que podríamos decir que es la clase media, está bien abordada con las ideas que el programa de Janet Jara ha ido recogiendo de las otras candidaturas. ¿Y qué persona en el comando apela, por ejemplo, al votante Parisi? Yo diría que más que una persona en particular, lo importante es que se le hable directamente al electorado que tuvo esas preferencias electorales. No se trata de que un liderazgo en particular conecte socialmente. Creo yo que lo que se trata es de que las ideas de esas personas estén reflejadas en el programa de Janet Jara. Por eso es tan importante tener flexibilidad a la hora de construir ideas para Chile. En ese sentido, yo identifico 3 o 4 ideas centrales del electorado que optó por Franco Parisi en primera vuelta. La primera tiene que ver con la devolución del IVA en los medicamentos, con un mecanismo de transferencia monetaria que, digamos, nutre el presupuesto familiar. En segundo lugar, la idea del programa de salud bucal. Franco Parisi, fíjate tú que Janet Jara proponía Sonrisa Sana, sigue proponiendo Sonrisa Sana, y Franco Parisi proponía un programa de salud bucal fortalecido, especialmente para mujeres. Esas ideas se complementan. Creo que es muy clave la idea central de que ninguna autoridad gane más de 5 millones de pesos. A mí eso me parece que conecta con una sensación de menoscabo que tiene la ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía, respecto de que las autoridades están ahí para servirse a sí mismas y no para servir al pueblo. Entonces, esas ideas y otras más quedan debidamente bien reflejadas en el programa de Janet Jara. ¿Van a buscar alguna reunión, algún acuerdo preelección con Franco Parisi mismo o con Pamela Giles? Yo desconozco eso. Lo que sí creo, en mi opinión particular, es que esto está puesto más bien en la dimensión de conectar con las expectativas ciudadanas, porque los votos no son de nadie. Pretender en esta altura de la vida o creer que el electorado que vota en primera vuelta por un candidato le pertenecen los votos a ese candidato es un error, es un equívoco. La ciudadanía tiene la autonomía para tomar decisiones más allá de la adherencia a un candidato en particular. Yo quiero pasar un poco al tema de los debates. ¿Ya? Después de la primera vuelta no hemos visto más debates, a pesar de que habían varios organizados. Y Janet Jara ha llamado muchas veces a José Antonio Kast a participar de estos debates. ¿Por qué considera usted que es tan necesario que hayan estos debates ahora antes de la segunda vuelta? Yo creo que es muy necesario porque, a ver, lo primero es que la segunda vuelta es una elección absolutamente distinta y la gente tiene que tomar decisiones electorales pensando en dos visiones de país que son muy contrapuestas. Pero hay una visión de país, que es la del candidato del fanatismo de la extrema derecha, que no sincera sus posiciones, que no las exterioriza, que más bien las evita. Tiene un relato y un repertorio discursivo en el que cada vez que se le pregunta sobre los derechos de las mujeres, por ejemplo, en materia de reproducción o autonomía de los cuerpos, él responde con el caso Monsalve. O sea, es como ya un
Un tic. Un tic que habitualmente. Entonces, evita cualquier conversación porque sabe que si él exterioriza su punto de vista, su visión real de la sociedad, entra en Honduras donde la ciudadanía no aprueba. Si él se le pregunta de dónde va a recortar los 6.000 millones de dólares los primeros 18 meses, con lo apretado que es el presupuesto del Estado, con los gastos comprometidos, algún derecho social tendría que suprimir. No quiere contestar eso. Entonces, el que la ciudadanía conozca el punto de vista real a plenitud de cada una de las candidaturas es clave. Janet accedió a participar de los 5 foros programados y Kast solo accedió a 2. Es bien peculiar, o sea, es una ¿Cuándo cosa... son estos 2 que Desconozco, aceptó? no conozco la fecha exacta, pero son dos foros que él accedió. De hecho, el de Megavisión, que era el día de que ayer... el de ayer no fue. No fue. Y sí fue al barrio Franklin, donde fue abucheado. Y es impresionante cómo los grandes medios de comunicación intentaron empatar gritos en circunstancias que nadie masivamente apoyaba a Kast en Franklin, que es un sector muy popular de Chile. Mi ex barrio. Tu ex barrio. No sé si tuvo la oportunidad de ver el video de José Antonio Kast hablando con migrantes de Venezuela en el barrio Franklin. Y les mentía. Y les mentía. ¿Qué decía exactamente? Sí, o sea, les decía tenían que volver a entrar, salir y volver a entrar. Tenían que salir y volver a entrar normalmente. Entonces ellos le interrogaban ansiosamente sobre cómo era el proceso. Y evitaba y sonreía, una cosa bien delirante. Más allá de eso, digamos, de las interpelaciones, por supuesto que Kast está haciendo su juego. Su comando sabe que mientras menos exposición y menos confrontación, puede ir con piloto automático y tal vez tiene más probabilidades así de ganar las elecciones que haciendo un debate, digamos. Eso es bastante evidente. Y por lo tanto va a ser difícil que el comando de Janet Jara pueda obligarlo a hacer algo que él siente que va contra sus propios intereses. ¿De qué manera creen o qué camino puede existir para que Kast acepte a que sus ideas sean interpeladas? O sea, yo creo que Janet ha sido muy clara y elocuente en estar disponible para debates que son necesarios en el marco de una segunda vuelta presidencial. La voluntad manifiesta, expresa de Janet Jara de estar disponible y estar, digamos, más bien dispuesta a plenitud para cualquier debate presidencial, es una garantía de transparencia, es una garantía de apertura al debate nacional. Yo creo que ese es un buen comienzo para presionar. No así la posición del candidato a la extrema derecha, que ha optado por el silencio. Y ese silencio provoca... ¿Le puede costar votos, crees tú? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque provoca desconfianza. Es contraintuitivo, ni siquiera en el plano cognitivo, sino que intuitivo, el creer, el ver un candidato que no habla. Más aún en una segunda vuelta presidencial. Porque el país está altamente expectante de las decisiones electorales. Yo percibo un clima electoral bien cargado. Decías hace un rato que no van a buscar, los candidatos no transfieren votos así, digamos, Parisi, si él dice, bueno, endorso a Janet Jara, no necesariamente esos votos van a ir a Janet Jara, eso es obvio, pero tampoco van a ir si él no dice nada. O en su momento, recuerdo el caso de Marco Enrique Ominami, que no quiso decir si apoyaba a Eduardo Frei Ruiz-Tagle o no. Y eso, si bien, o sea, por un lado, es poco probable que Marco Enrique hubiera podido pasarle todos los votos a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pero el silencio sí fue una señal para su electorado de no votar por Eduardo Frei. ¿Esperan alguna señal de Franco Parisi o creen que a Franco Parisi el juego que le conviene es silencio en la noche? Yo no tengo
Yo creo que más que situarnos en las expectativas de Franco Parisi, tenemos que situarnos en las expectativas del voto que vamos a levantar. La segunda vuelta presidencial de la elección pasada, una porción importante de quienes votaron por Franco Parisi votaron por Gabriel Boric en segunda vuelta. Sin necesidad que Parisi dijera nada. Creo que por respeto a la ciudadanía, más que grandes acuerdos de dirigentes políticos, lo que se requiere es hablarle a la ciudadanía. Y yo creo que el hablarle a la ciudadanía, a ese electorado, es hablarle de sus expectativas y que esas expectativas están debidamente incorporadas en el programa de Janet Jara. Creo que es clave que ese universo social sienta que las ideas que ellos plantean pueden ser materializadas. Creo que eso es más importante que un diálogo de autoridades. A mí me gustaría un poco cambiar de tema y hablar de las elecciones parlamentarias, donde usted salió electo por el Distrito 8, pero también viendo un poco el panorama más completo, pareciera que la nueva Cámara de Diputados se está tirando mucho más a la derecha. En el Senado quedamos ya mitimota, un poco, 25-25. Y es conocido que para que un gobierno pueda cumplir gran parte de su programa es necesario que tenga un Congreso a favor. ¿Cómo usted ve ese panorama? O sea, yo creo que es evidente que es un Congreso donde cada fuerza política tiene un peso específico que la hace muy relevante. Y por lo mismo, aspirar a una visión monolítica respecto de la implementación del programa va a ser muy complejo. Incluso por la irrupción del Partido de la Gente electoralmente en el plano parlamentario, que los ubica con una cantidad de parlamentarios importantes que pueden dirimir materias muy relevantes. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo genuino por construir mayorías. Y me atrevo a decir que son mayorías más bien dinámicas. O sea, que pueden haber coincidencias en algún aspecto y en otros no. Lo que no puede pasar es que no haya un esfuerzo por consolidar convicciones y por consolidar acuerdos. Creo que la política que la ciudadanía espera es una política donde quienes representan tienen que manifestar sus convicciones de lo que se entiende por país y sociedad, calidad de vida, pero del mismo modo sin abandonar las convicciones, tener una disposición a construir acuerdos políticos. Y eso va a estar muy desafiado el futuro Congreso, en el marco también de mucha frustración, porque los compromisos ciudadanos que se establecen no siempre son materializables a partir de un Congreso que es contrario a la presidencia de la República que gana. El mejor ejemplo es el del presidente Boric, que presentó una reforma tributaria que tenía propósitos bien definidos respecto de gasto público, con cargo a los grandes empresarios, no a las trabajadoras y los trabajadores. No fue aprobada esa reforma tributaria porque no hubo los votos, prevaleció la derecha y generó mucha frustración. Entonces, construir acuerdos en base a convicciones, y quiero insistir en ese balance político, es clave. ¿Usted cree...? Ahora, perdona. No. Este Congreso tampoco la derecha obtuvo, por lo menos la Cámara de Diputados no obtuvo la mayoría suficiente. Va a tener que, si es que gobierna, también va a tener que generar acuerdos para llevar a cabo sus planteamientos. Estamos en un ciclo político de parlamentos, de gobiernos que no tienen los parlamentos para cumplir sus programas. Sí, o sea, da cuenta de que la representación de los partidos no es total. Y el voto cruzado es un dato de realidad. Si son 5 millones de personas que votan obligadas y que de no existir voto obligado no participarían electoralmente, es un reflejo de que lo que prevalece en la decisión electoral son ideas específicas y no visiones adscritas a un sector político en particular. Y eso hace más complejo la implementación de los programas de gobierno. Los dificulta mucho más. La sociedad chilena, en el sentido de adscripción a un sector político,
tiene un componente de un grupo muy numeroso de personas que ve con mucha desconfianza la política de los partidos. Y eso obliga a los partidos también a tener una visión más audaz respecto de sus planteamientos políticos. ¿Usted cree que puede implicar un retroceso de la cantidad de parlamentarios del Partido Republicano que fueron electos? Teniendo en cuenta, no sé, por ejemplo, los votos durante los 16 años de José Antonio Kast, que fue diputado, teniendo en cuenta que votó en contra de la mayoría de los avances sociales. O sea, el Partido Republicano tiene el récord de no llegar a acuerdos. La reforma en pensiones es lo más ilustrativo. Incluso la derecha más tradicional, a partir de una visión de que había que resolver un problema de mejoramiento de las pensiones, dieron su voto, y el Partido Republicano no lo dio. Ha rechazado cualquier iniciativa que no provenga de ellos. Entonces tienen una lógica de hacer política absolutamente confrontacional, disruptiva, y por lo mismo distanciada de las expectativas del conjunto del país. Porque en política uno evidentemente representa al sector que uno es así, por el cual ha sido electo, pero también tiene que tener en cuenta el bienestar y el conjunto del país, no de mi visión solo en particular. Y el Partido Republicano no creo que sea un partido que le haga bien a Chile. Creo que le hace muy mal a la política una visión tan extrema, tan excluyente de la sociedad. Muchísimas gracias, Marcos Barraza. Gracias, Muchísimas Alejandra. gracias. María Jesús. Muy bien, seguiremos conversando a ver qué se nos avecina. Muchas gracias. Kast, favorito, evita los debates y enfrenta pifias en Franklin. El pasado miércoles, un reportaje de CIPER reveló presuntos pagos por 1.700.000 pesos del empresario Sergio Llaver al diputado republicano Cristian Araya, en el marco de la investigación por lavado de dinero vinculado al denominado caso bielorruso. Los pagos habrían sido a cambio de información que resultara perjudicial para los parlamentarios del Partido Socialista Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini, quienes encabezaban una acusación constitucional contra el magistrado Antonio Ulloa. El Partido Socialista le solicitó a la Fiscalía una investigación exhaustiva para establecer eventuales responsabilidades penales y políticas. Además, llamó a transparentar el, comillas, rol de todos los actores involucrados, incluidas eventuales conexiones políticas cercanas al liderazgo del Partido Republicano, cierre de comillas. Desde el Partido Republicano, su presidente Arturo Esquela señaló que revisó los antecedentes publicados y que también vio una declaración pública del diputado Araya. Si bien aseguró que aún no conversa directamente con él, defendió su versión. Él dice de manera clara y tajante que eso es mentira, que es falso, afirmó Esquella. Además, argumentó que la tesis planteada en el reportaje queda coja cuando se revisa la votación de la acusación constitucional contra el ministro Ulloa, pues no solo el diputado Araya dijo, sino que todos los diputados republicanos votaron a favor. Al respecto, el candidato republicano José Antonio Kast indicó: "Nosotros hemos tenido siempre la misma línea. Si esto pasa a antecedentes judiciales, a una investigación judicial, el partido siempre ha tomado la misma determinación de pedirle a la persona que suspenda su militancia, que se investigue, y aquí no hacemos defensas corporativas. Pero vuelvo a insistir en que llama la atención lo que dije el primer día que comencé la campaña, que iban a ser 90 días de difamaciones, de mentiras. Bueno, ahora nos quedan 25 días", recalcó Kast. Además, durante la semana, el candidato republicano tuvo que lidiar con los flancos que tiene su principal asesor económico, Jorge Quirós. Durante la semana se reveló que Quirós y su oficina
figuran reiteradas veces en el fallo del Tribunal de la Libre Competencia que condenó a Agrosuper, Aristía y Don Pollo. Según la sentencia, el asesor de CAS participó en la formulación del modelo de colusión de los pollos a través de una consultoría económica y modelos de proyección que las empresas avícolas utilizaron para gestionar los mecanismos de coordinación de los precios. Además, The Clinic destapó una condena en contra del asesor económico por conducir en estado de ebriedad el 2014, la cual fue reconocida por el mismo Quirós el pasado viernes. A esto se le suma la controvertida visita del candidato republicano al matadero Franklin, en donde fue recibido en medio de pifias y aplausos. Por momentos los gritos no dejaban escuchar a Kast, quien afirmó que, comillas, las medidas de seguridad no las discutimos, las aplicamos en los momentos oportunos. Es muy distinto cuando uno tiene un acto masivo de exposición a estar 40 minutos fijos y compartir con la gente, cierre comillas. Tras el evento, el candidato republicano invitó a su contraparte a mirar los dolores humanos, más que debates y polémicas. Pongamos a las personas primero, dijo el abanderado republicano, haciendo alusión a sus negativas a asistir a debates. Este fin de semana se reveló también que el conservador Jaber donó, aparte de a Cristiana Raya, le donó 1.700.000 pesos al senador de Demócratas Matías Walker, que él justificó como aporte para el viaje de uno de sus hijos a Canadá. Buenos amigos. Excelente Sí, amigo. Me hubiera encantado que mi papá tuviera sus amigos, honestamente. Claro, bueno. Estos antecedentes van a tener que ser aclarados, esperamos, por la justicia y ojalá que se aclaren antes de las elecciones. Vamos a ir a una entrevista en breve con el integrante del comando de Janet Jara, Ricardo Solari. Volvemos después de esta pausa. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Y ya estamos de vuelta con más 32 minutos. En esta ocasión estamos con el exministro Ricardo Solari. Hola, buenas tardes, diría a esta hora ya. Sí, como parte del reseteo del equipo estratégico tras la salida de Darío. Mira, bueno, el equipo se ha reformulado. Esto no tiene, digamos, ningún tipo de sorpresa respecto a lo que son los clásicos ejercicios en elecciones. Siempre se hacen cambios y algunas veces bien importantes. Darío sale en la tarea principal de coordinación, pero bueno, sigue colaborando y a su vez hay un nuevo coordinador que es el senador Daniel Núñez, y estamos trabajando bien, mirando los datos, viendo cómo se avecinan las próximas semanas. Quedan 18 días de campaña y 21 para las elecciones, y por tanto el campo y el espacio de la creación, de la creatividad es bastante limitado, ¿no? Es bastante limitado. Así es. Vamos a entrar al tiro a picanear. Yep. Hubo 500.000 votos que estuvieron en la lista que votaron por candidatos al Parlamento de partidarios de Janet Jara, sin embargo no votaron por ella. ¿Para dónde crees que se fueron esos votos y cómo piensan recuperarlos? A ver, en primer lugar es habitual que la lista parlamentaria, que tiene un ancho de banda inmenso, en este caso era una coalición que incluía desde el Partido Comunista al Partido Liberal y la Democracia Cristiana, por su propia configuración tuvieron la capacidad de captar adhesiones más amplias que la que tenía una candidatura unitaria, que además era una candidatura entre 8. Ya eso se olvida muchas veces porque
Cuando tú estás entre 8, el esfuerzo de nitidez, de identidad, de distinción es mucho mayor, ¿ya? Entonces a mí no me preocupa mucho eso, y yo tengo la sensación de que ha habido mucho cruce de votos, y que la receta de la recuperación de esos votos está basada en tratar de llegar a esos electores respecto de cuáles son los asuntos que más les importan, más les interesan, ¿ya? Una parte de esos electores se fue probablemente con París, y es muy difícil que lo hayan hecho, que alguien que haya votado por esta lista haya ido a darle su voto a Kast o a Kaiser, ¿ya? Eso yo diría ya. Pero sí Matei. De hecho, Sí, había sí, mucha gente claro, que conversaba. sí, pero entonces tú cuando, me parece acertado ese análisis, no se te van ni a Katz ni a Kaiser, a Matei, pero Matei sacó una base de votación baja en total, Claro. ya, y por tanto no están significativamente ahí. Entonces tú miras qué es lo que te queda, y te queda un París que sacó un 20% de votación nacional, o sea, varios millones de votos. Entonces ahí hay una opción, una oportunidad, y eso es lo que tenemos que trabajar. Y además esto es bastante explícito, lo hemos dicho en todos los tonos, no corresponde a ningún plan secreto. Capturar el voto de París y también es bastante complejo, porque es un electorado que aún incluso las encuestas habían subvalorado, y que probablemente haya ahí una mezcla de cosas, gente que está muy enojada con la política en general, pero también gente que se siente más cercana a la derecha, otras personas que estarían dispuestas. ¿Alcanza con esos votos para...? Bueno, es lo que es el esfuerzo que tenemos que hacer, porque claramente, como tú has dicho, la pulsión antipolítica está presente en esos electores, y tú tienes que reconocer en esa pulsión la legitimidad de un reclamo respecto a cómo las instituciones están funcionando. Este mes hemos visto un despliegue de casos bien complejos de corrupción, de impunidad, etcétera, que hacen que la gente no tenga mucho motivos para sentirse afecta a las instituciones, sino que al revés. Esa es una parte de ese alegato, y yo creo que nosotros tenemos la obligación, no solo para esta segunda vuelta, sino como fuerzas políticas, que empatizar con ese reclamo y con esa molestia. Ese es un campo que yo creo que nos permite ponernos en un buen lugar, digamos, decir, mire, nosotros estamos como usted molestos porque cómo pasan las cosas. No nos gusta que tengamos un sistema judicial que genere impunidad, no nos gusta un parlamento que demora muchas veces en aprobar las leyes y las normas que pueden ayudarnos, favorecernos, etcétera, y que alarga o eterniza los debates y las discusiones. Y por otro lado hay una componente del discurso de Parisi que está asociado a propuestas súper concretas, que son redondas en términos de su estructura y muy fáciles de entender. Por ejemplo, la del IVA en los medicamentos, que la candidata Jara ha estado muy disponible a acoger, con, digamos, sus apreciaciones, sus puntos, pero le parece que tiene una idea original que es muy valiosa de recoger. O sea, no puede ser que los medicamentos en Chile tengan el valor que tienen, y por alguna vía esto tiene que hacerse más accesible, ¿ya? También hay otra propuesta que tiene que ver con el endeudamiento de las mujeres trabajadoras. O sea, hay temas que tú puedes tomar. Entonces hay dos cosas: uno, que esta actitud más bien de empatía, y la segunda, que esta reflexión sobre medidas que él ha propuesto y que al parecer a un número importante de chilenos le hace sentido. El candidato Parisi sacó más votación que su lista parlamentaria, ¿ya? También hubo voto cruzado ahí. Eso ocurrió, pero él, claro, hay que decirlo, logró darle un valor a su marca, ¿ya? Y tiene también ahí a Pamela Giles, que es un personaje de la conversación pública chilena, que está trabajando por él, y eso yo creo que también funcionó, ¿ya? A mí me gustaría saber su opinión con respecto a... Muchos analistas después de la primera vuelta han salido con estas sumas de los porcentajes de los candidatos, Sí. como si se pudieran sumar todos los porcentajes que, no sé, tienen Kast con Kaiser, con Matei. Sí. ¿Usted considera esa fórmula correcta? Mira, yo tengo la sensación de que es un ejercicio enteramente válido, y que estas matemáticas son propias de todas las elecciones.
pero yo lo que siempre llamo a reflexionar, como ha tenido, no sé si el privilegio o el castigo de haber estado en tantas elecciones, de pensar Y sobre todo en segundas vueltas. En segundas también, ¿ya? De pensar que aquí hay una votación de derecha que tiene un piso alto, ¿ya? O sea, Pinochet sacó el 44 o 45% en el plebiscito del 88, donde lo que se estaba votando era que Pinochet siguiera 8 años más. O sea, el voto por el sí era un voto por Pinochet 8 años más a la cabeza del Estado. O sea, no era cosa... No era baladí. Baladí y 44, algo por ciento de los chilenos concurrió a decirle... sí a Pinochet. Sí, mi general, ¿ya? y luego, excepto un momento casi de abandono, que fue la elección del candidato Alessandri contra Frei Ruiz Tagle, que la tenía ganada la elección, pero con mucha anticipación, etcétera. Los desempeños electorales en segunda vuelta, en primera vuelta y en segunda vuelta de la derecha fueron muy sólidos, estoy hablando en términos estrictamente electorales. Por ejemplo, hay la famosa elección, la tercera, porque la primera fue la de Elwin, la segunda fue la de Frei Ruiz Tagle contra Alessandri, que Alessandri prácticamente no compitió. Y la tercera fue la Lavín versus Lago, que fue una elección reñida voto a voto, donde Lavín sacó el 49% de los votos con décimas incluso, ¿ya? Entonces no estamos en presencia de una suma que no tengan historia, ¿ya? Y también decir de la misma manera que a su vez la novedad en este caso es que esta suma se hace sobre la base de electores de una tasa de participación electoral mucho mayor que las que estábamos acostumbrados en los últimos 20 años. Claro, yo creo que desde la tasa de participación electoral, yo diría, de la segunda elección, o sea, Frei, ya estamos con una tasa de participación altísima, ¿ya? Y esto significa que una parte importante del electorado concurre no porque quiera voluntariamente, sino porque hay una obligación asociada a una multa. Entonces, digo esto porque también yo me las doy de analista de vez en cuando, ¿ya? Hay que rehacer este propio comentario que yo hice en relación a la votación histórica a la realidad del voto obligado, que también cambia un poco la composición social del voto. Ahora, se repite con mucha frecuencia que el voto obligado, pero es también una población a la que los partidos, precisamente por la existencia del voto voluntario, no habían hecho mucho esfuerzo, un esfuerzo contundente por representar políticamente un sector que no se siente, no solamente tiene apatía respecto a la política, sino que la política también tenía apatía respecto de ese electorado. Pues ahora, también tienes que considerar, para meter en tu ecuación, que yo la comparto, en la idea de que tenemos un sistema electoral proporcional, que favorece mucho que en vez de que tú tengas que buscar amplias masas de votos, que vayas a buscar nichos de votos, ¿ya? Entonces que construyas tu electividad, ¿ya? Sobre la base de que tú tienes que, digamos, conquistarte una porción del electorado. Para tomar el ejemplo, probablemente la Bea, creo que no estoy equivocado, ella fue elegida con menos de un 10%, me imagino, ¿ya? Pero en su región fue una gran votación, ¿ya? Sí. Pero el sistema binominal no es para hacerle un homenaje, sino que simplemente para hacer cifras comparadas. Tú con esa votación no eres elegida bajo ninguna circunstancia, nadie. Paulina, que fue su compañera de lista y con la cual que también fue elegida, sacó una votación bien parecida y son votaciones bajas para el estándar del viejo sistema, que como tú tenías que concurrir a amplias poblaciones y audiencias electorales, era mucho más desde ese punto de vista exigente. Ya. Ahora, ¿qué significa eso para el Parlamento que se viene? A ver, fíjate que es interesante porque uno de los proyectos de más bajo rating que yo he conducido es el de reforma del sistema político. Muy poco exitoso, ¿ya? Entonces, te quiero decir que los que hablábamos de que la fragmentación partidaria era un problema, ¿ya? Lo tenemos constatado ahora. No hay mayorías en el Congreso. Entonces, la gente, claro, que siempre trata de construir el análisis desde un prisma del interés propio, van a decir, bueno, eso es bueno porque si gana Kast va a tener que, etcétera, negociar, etcétera. Pero si gana Janet va a ser también un temazo, ¿ya? O sea, lo que quiero decir es que el gobierno
tenga que salir a buscar la construcción de su mayoría, proyecto a proyecto, tiene unas grandes ventajas desde el punto de vista de los contrapesos, pero tiene unas desventajas brutales desde el punto de vista de la capacidad de ejecutar de un gobierno, de su propia agenda, si al final la gente lo va a votar, ¿ya? Claro. Entonces tú vas a tener que ir y decir, mira, primero están las derechas, pero ya eso que yo totalmente patentado, son tres, ¿ya? Sí. Y ojo, que tienen unas correlaciones bien duras entre ellas, o sea, los libertarios pueden condicionar a los republicanos, ¿ya? Los republicanos pueden ser condicionados con los diputados de Chile Vamos que no están muertos, porque van a ejercer un papel muy grande, y a su vez el sistema completo hasta ese lado puede ser condicionado por el Partido de la Gente, si sobrevive, ¿ya? Entonces, pero por otro lado va a haber un grupo consistente de oposición, que no va a ser oposición a todo y por definición, en la vieja frase negaremos la sal y el agua, sino que va a estar esperando que probablemente lo que sea más razonable para el gobierno es llegar a un acuerdo con esa oposición, para no pegarse el tránsito en la carretera larga de convencer a todos los propios para juntar, bueno, para un proyecto 76, 78 votos, ¿verdad? O sea, En es el un caso que ejercicio gane de la ingeniería. derecha o oposición. Yo tengo harto experiencia porque estuve en la Secretaría General de la Presidencia un tiempo, y es una pega muy difícil. Era una pega muy difícil para nosotros cuando en Chile habían 5 partidos que tenían representación parlamentaria, y hoy día son 17, ¿ya? Pero además 17 con unos... Caciques. Y con unas internas cada Claro. cual, ¿ya? Porque uno dice, bueno, los republicanos son con una especie de ejército vertical, pero no, resulta que en la bancada parlamentaria con que partieron la legislatura que está terminando ahora, se le fue casi toda, una parte muy importante se fueron por otro lado. Claro. ¿no? Entonces no veo en la actual derecha una fuerza que sea capaz de armar esta negociación de un modo sistemático, y por tanto yo creo que si hay gente sensata ya va a considerar que también hay un bloque que se llama si llega a ser oposición, si ese escenario llega a ocurrir. Si no ocurre y si le toca a Jara el Ejecutivo, bueno, la pega es tremenda también, ¿ya? Pero es un escenario que está ahí sobre la mesa, que a mi juicio afortunadamente los medios, todos los tradicionales y los no tradicionales, han coincidido, y es raro que se coincidan cosas de esta naturaleza, que aquí esto no es un paseo, ¿ya? No. Lo que comienza el 11 de marzo para quien sea. Me quedo pegada un poco en una frase que dice que Chile Vamos no está muerto, a pesar de que todos los medios están aparentemente diciendo esto, los propios presidentes de los partidos de Chile Vamos lo han dicho. A ver, yo creo que serían, bueno, el suicidio existe, Claro. en algunos países, claro, existe. La depresión postelectoral también. Sí. Pero no, y además una persona razonable como Cristian Monker lo dio por muerto en la misma noche. Sí. Del día domingo. Sí. El harakiri. Esos diputados y senadores, que no son pocos, ya pueden ser muy claves en el esquema de gobernabilidad del Parlamento, muy, muy claves. Y yo creo que aquí, por eso que tenemos una dificultad institucional, y por eso que yo soy convencido que los problemas de Chile, todos los que el país tiene, seguridad, economía, etcétera, para tener una solución requieren de que el país haga una reforma a sus instituciones muy relevante. Yo no me imagino que vamos a derrotar al crimen organizado con este mismo poder judicial. ¿Ya? No. Tu especialidad. Claro, ¿ya? sí. No vamos a hacerlo. Necesitamos un poder judicial donde no exista la impunidad, por definición. ¿Ya? Y creo que... Donde los abogados no compren votos. Claro, no compren sentencias, Sí, claro. o no compren lugares en la lista. Claro, eso me parece crucial. ¿Ya? Porque estamos hablando la trama esta que se llama Bielorrusia, Sí, es una sí. cosa de este porte, pero Sí. imagínate lo que es el crimen organizado funcionando 7/24, es otra cosa. Claro, ¿ya? que te ¿ya? pueden dar más que un palo 7. Claro, más que pagar un pasaje. Claro, una un pasaje cosa, ¿ya? para el hijo, claro. Es más complejo. Entonces, creo que este escenario de hoy le da la razón a todos los pocos que, como yo, creían que la importancia de hacer una reforma política tenía que ver con la capacidad de gestar desde el gobierno unas políticas públicas vigorosas que sean capaces de resolver los grandes problemas. ¿Y por qué creo esto? Porque inevitablemente, sea el gobierno que sea, muchos de los problemas que están en la agenda tienen soluciones complejas. A la gente le carga esta palabra compleja, y Kaiser decía que no, que eso era la contraposición de una cosa que se llama la voluntad política.
O sea, tú puedes ponerle toda la voluntad política, pero el día 11 de marzo, en la mañana, cuando vuelva la persona, la presidenta o el presidente que vuelva al paraíso, se va a encontrar con los mismos fiscales, con el mismo Ministerio Público, con los mismos jueces, con la misma policía, con la misma PDI, con las mismas Fuerzas Armadas que el día anterior. Nada va a cambiar, ¿ya? Entonces, claro, tú puedes decir, voy a ejercer la voluntad política. Bueno, ¿qué más ejercicio de voluntad política que la que ha hecho el sistema político chileno en la macrozona sur al tener un estado de excepción por 4 años? Eso es una cuestión con votos desde la izquierda a la derecha. Sí. ¿Ya? Y tú naturalizaste la presencia de las Fuerzas Armadas ahí, y bueno, igual ayer, cuando digo ayer estoy hablando literalmente ayer, se quemaron camiones y bueno, claro, se ha atenuado, pero sobre la base que has tenido un estado de excepción por 4 años, no es poco. Que no es poca renuncia. No es poca cosa, sí, o 5 creo que son. En esas reformas políticas, ¿consideras alargar el periodo presidencial? ¿Es parte del problema que los periodos presidenciales sean 4 años? Que en un paquete bien sensato tú tienes que discutir que 4 años es muy, muy poco. Yo fui ministro del Trabajo en un gobierno de 6 y la cantidad de cosas que puedes hacer no tiene nada que ver en 4 o 6. Porque, seamos claros, cuando dices 4, dices 3. 3 ¿ya? o 2, porque ya claro, asume y ya estás pensando en la campaña. En este caso fueron 2,5. 2,5, porque partió después de la convención, ¿ya? Y ya comenzó ahora con digamos, y terminó con la primaria de la coalición. ¿Ya? 2,5 años. No, porque nosotros hicimos un montón de cosas, ¿ya? Por ejemplo, redujimos la jornada de trabajo, cosas así que eran parte de muchas cosas que se pudieron hacer. ¿Ya? Se estableció el seguro de cesantía, estoy hablando de mi propia agenda, como ministro del Trabajo, ¿ya? Pero no es, pero se hicieron 500 cosas más. ¿Ya? 500 cosas más. El sistema político era mucho más, yo diría, era mucho más afín a la construcción de mayorías que ahora. Además, estaba más calzado también, ¿no? La elección parlamentaria. Claro, estaba más. Entonces, yo creo que hay que discutir la cosa, pero hay que discutirlo todo y suponer que tú puedes no hacer reformas. Es una ceguera de la élite, una ceguera muy, muy grande. O que esto es menos importante que, no sé, que cualquier medida. Que cualquier medida, claro, de que están en la lista y que se debaten y que están en las discusiones. Yo creo que ahí se comete un error, pero bueno. Ya, última pregunta. ¿O no sé, quieres hacer otra pregunta? No, dale. Perdón. Me imagino, no sé, que no siendo parte del comando Yanez Jarano sería absurdo pedirte una predicción de resultados. Sí, no, yo soy malazo con las predicciones. ¿Ya? Sí. Y, pero no porque, no porque yo tengo sesgo, ya y entre otras cosas el que yo estoy entregando mucha energía y el décimo de lo que está entregando la candidata, porque tenemos una gran fe en obtener un estupendo resultado. Sí. Entonces, son por eso no te voy a pero pedir. Quiero decirte que esto me da la oportunidad para discutir el tema de las encuestas. Yo es una industria en la cual he participado, uso mucho las encuestas permanentemente, no ahora, si hace desde fines de los 80, así, más, un montón de años usando encuestas, participando ya en encuestas, etcétera, haciendo encuestas como estudiante de la FEN. La encuesta de empleo e ingreso era el primer ejercicio que hacíamos, y el primer ingreso que podía tener un estudiante en esa época era ir a hacer la encuesta. En esa oportunidad, voy a hacer un cuento más largo. Ya cuéntalo en nomás. Esa oportunidad, el principal problema que teníamos los encuestadores eran encuestas presenciales, ¿ya? Con lo cual eran trietápicas, eran probabilísticas, eran encuestas desde el punto de vista teórico perfecta, ¿ya? Era que nosotros vivíamos en los lugares donde teníamos una amenaza que se llamaban los perros, ¿ya? El encuestador llegaba con su cosita y había unos perros vagos que le ladraban y que a uno lo asustaban, pero hoy día hay zonas de Chile donde un encuestador no puede entrar, ¿ya? No te estoy hablando solo... Y no por culpa de los perros. Y tampoco te estoy hablando solo de Temucucuy, sino que te estoy hablando de lugares que no están demasiado lejos de acá, ¿ya? ¿Ya? Entonces hay un primer problema. Un primer problema en que entonces tú te vas a dos tipos de encuestas, porque las presenciales se hacen muy, muy caras de hacer, ¿ya? Y que son encuestas telefónicas y encuestas de panel. Entonces, ahí viene, claro, que hay una dificultad de captura, ¿ya? En los dos casos, y por otro lado,
requiere el establecimiento de un lazo al que la gente quiera hacer o no responder la encuesta, ¿ya? Y ahí hay también una segunda dificultad porque, bueno, vivimos bajo el principio de desconfianza, de distancia, etcétera, etcétera. Esa es una. Y la otra cosa es que, como tú haces las encuestas secuencialmente, es probable, tú algo dijiste, que la decisión final sea tomada en el camino entre tu casa y la urna, ¿ya? O sea, tomada el día anterior en la conversación con los amigos de la esquina, o sea, tomada en el almuerzo del sábado con tus pares, etc. O el viernes en la noche en el after hours, no sé, sí. ¿ya? Tú podrás ver, pero entonces eso es muy difícil de capturar, ¿ya? Y yo Pero, por eso digo, pero sí, también, sí, ¿cuánto sigo. influye la encuesta ahí? No, espérate, pero que las encuestas son predictoras en el sentido que las series de encuestas dicen si va para arriba o para abajo, eso todavía sigue siendo, a mi juicio, extremadamente útil y hay que usarlo. Y bueno, y las encuestas, claro, construyen realidad, obviamente, ¿ya? Construyen realidad y ¿Y cuál sale a la tarea de la política frente a las encuestas? No, yo primero creo que todas estas regulaciones que se han hecho han quedado bobas, han quedado como en ridículo, completa, porque yo nunca he recibido más encuestas que en el periodo de silencio. Que en el periodo de veda, claro, me llegaban todas y llegan del extranjero y se inventan toda clase de fórmulas. Entonces a mí me parece cuando las regulaciones públicas son vulneradas, generan un fraude moral que es inaceptable y hay que simplemente levantarlas, hay que citar muchas encuestas. Y luego de que ustedes, ya que son difusores de encuestas, también digan, mire, la verdad es que las encuestas no funcionaron en la elección argentina última, ya, digo, una predicción última, no anduvieron muy bien con Trump tampoco, ya, o sea, tenemos un fenómeno mundial, ya. ¿Y con Bolivia para qué decir? No, en Bolivia es que nunca no funcionan ahí. Nunca ha funcionado. Así que yo creo que tenemos que mirar usar las encuestas, yo recomiendo, y particularmente la gente que hace investigación social es clave, pero para efectos electorales, partir de la base de estos dos puntos que estoy diciendo, hay un porcentaje de población que quizás no conteste, y puede ser un porcentaje no tan chico, ¿ya? Y puede ser que te modifique las segmentaciones que luego tú construyes, y luego esta gente que define a último minuto puede que sea el 1%, pero puede que sea el 20%. Entonces, el resultado es más precario, ¿no? Muchas gracias, Gracias por la Ricardo invitación. Solari. Vamos a continuar con 32 minutos después de esta pausa. ¿Busca ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. La lista Epstein y presión a Venezuela, los temas que tienen tensionado a Estados Unidos. El pasado miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un proyecto de ley que ordena la publicación de archivos gubernamentales relacionados con Jeffrey Epstein. La legislación había sido aprobada previamente en ambas cámaras del Congreso. La Cámara de Representantes respaldó la moción con 427 votos a favor y 1 en contra, mientras que el Senado lo aprobó por unanimidad. Sin embargo, hasta hace poco, el mandatario había desestimado la necesidad de publicar esos documentos, calificándolos como un engaño liderado por los demócratas para desviar la atención del excelente trabajo de su partido. La normativa también obligará al Poder Judicial a entregar todas las comunicaciones internas en torno a la indagatoria, como también sobre la muerte de Epstein en una celda de la cárcel de Manhattan ocurrida en 2019 mientras esperaba ser acusado de tráfico sexual en contra de decenas de adolescentes. Estos registros, según conocedores de la investigación, podrían sumar hasta alrededor de 100.000 páginas y son diferentes a las más de 20.000 que el Congreso publicó la semana pasada, incluyendo algunos correos que mencionan directamente a Trump. Entre ellos se incluyen mensajes de Epstein del 2018 en los que decía, comillas,
Yo soy el único capaz de acabar con él. Y sé lo corrupto que es Donald. Cierre comillas. El presidente Donald Trump afirmó el viernes pasado que pronto hablará con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hablaré con él en un futuro no muy lejano, dijo Trump en una entrevista con Brian Kilmeade de Fox News. Y añadió, no puedo decirte qué, pero tengo algo muy específico que decir. Trump reiteradamente se negó a proporcionar más detalles, pero dijo que Estados Unidos va a estar muy involucrado en Venezuela. Además, Trump ha sido informado sobre opciones para operaciones militares dentro de Venezuela, pero también pareció dejar la puerta abierta a la diplomacia, ya que espera que la presión sea suficiente para obligar a Maduro a renunciar sin tomar una acción militar directa. El lunes, Maduro sugirió que estaría abierto al diálogo con Trump. Cualquiera que quiera hablar con Venezuela lo hará cara a cara, dijo Maduro en la televisión estatal cuando le preguntaron sobre los comentarios del mandatario estadounidense. La tensión en el Caribe ha ido en aumento desde que Estados Unidos comenzó a atacar a embarcaciones presuntamente traficantes de drogas. Estos ataques también se dieron en el Pacífico y en total ya han dejado un saldo de 22 botes hundidos y 83 personas muertas. Además, las Fuerzas Armadas estadounidenses han desplegado más de una decena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región, como parte de lo que el Pentágono denominó Operación Lanza del Sur. A esta se le suma una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para operadores aéreos sobre riesgos potenciales al volar sobre Venezuela, debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores. Esto ha provocado que líneas aéreas internacionales como LATAM, Iberia, TAP, GOL, Caribbean y Avianca comenzarán hoy a cancelar o reprogramar sus vuelos a Venezuela. Bueno, este es un libreto conocido, aunque Trump es más, tal vez, burdo, más evidente, pero es un clásico de Estados Unidos y de muchos países tratar de solucionar los problemas internos con una guerrita para obtener apoyo interno y que la gente tenga menos interés en mirar lo que está sucediendo en su país. Pero, claro, el problema es que Estados Unidos es la primera potencia militar del mundo, más allá de si su poderío económico está en decadencia, sigue siendo la principal potencia militar. Y por supuesto que cualquier intervención que pretenda hacer en el Caribe, en Venezuela, o también ha amenazado más indirectamente a Colombia, puede significar sufrimiento, muerte, invasión, con el argumentos que normalmente no tienen ninguna necesidad, ninguna expectativa de probar, que es que el argumento de Estados Unidos es que Maduro encabeza un cartel de tráfico de drogas que se llama Los Soles y lo acusa unilateralmente. No ha habido un juicio, no ha habido una demostración de antecedentes objetivos que lleven a hacer esta acusación, que en cualquier caso se podría solucionar con un proceso judicial y no con amenazar a un pueblo completo con la invasión militar de Estados Unidos que la hemos sufrido históricamente en el continente. Así que ojalá que los archivos Epstein y los secretos que puedan contener no lleven a Trump a esta aventura militar y a otras que también ha amenazado con hacer en Nigeria y otros países. A mí me preocupa un poco la contradicción constante que realiza Trump. De hecho, estaba tan reacio a liberar los archivos, se da cuenta de que en el Congreso hay una unanimidad por liberarlos, que todos quieren que se liberen. Hay muchos rumores en Twitter sobre qué dicen estos mails. Y de un día para otro lanza una ley, un proyecto de ley, y dice, sí, no, estoy completamente de acuerdo.
Me parece también muy contradictorio la reacción que tuvo con el el alcalde electo de Nueva York, Zoran Mamdani, porque estuvo muy en contra de él durante toda la campaña. Y este fin de semana, esta semana recién pasada, salieron videos de ellos dos en la Casa Blanca. Y se puede ver a Donald Trump con una actitud muy buena, muy feliz, muy casi que lo abrazaba, le daba palmaditas en la espalda. En un momento, que creo que es el que más se ha viralizado, le preguntan a Mamdani si él consideraba que Donald Trump era un fascista, y Mamdani empieza a dar explicaciones, no alcanza ni a hacer una frase, ni a formar una frase, y Donald Trump le dice, no te preocupes, dilo nomás, da lo mismo, es más simple. Y te das cuenta como... O sea, primero que nada, no le importa quedar de fascista. Y segundo, se contradice todo el tiempo. O sea, ahora está completamente... No sé, o sea, dijo que estaba de acuerdo con varias ideas de Mamdani. Cuando toda la campaña dijo, no, es que no puede salir, es un comunista, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, me preocupa un poco estas contradicciones que provienen del presidente de una potencia mundial. Bueno, sí, Donald Trump es una bolsa de contradicciones, pero... obviamente que él persigue un objetivo político que es aumentar su tasa de aprobación. Está muy golpeado por los archivos Epstein. Se divulgaron correos, que estos 2.000 primeros correos, o sea, estas 20.000 páginas de correos en que Jeffrey Epstein además muestra tener relación con la super élite poderosa de la política, de la economía internacional, se cartea con todo el mundo, se carteaba con todo el mundo incluso en momentos en que ya había sido acusado por delitos de tráfico de menores, y es un espectáculo desde el punto de vista de la ciudadanía mundial que es escalofriante el poder que puede tener un pedófilo y su red de apoyo en el mundo. Y bueno, y ya hacía demostración de cosas que sabía de Donald Trump. Pero eso no son los archivos que todo el mundo quiere que se liberen, sino que estos que acaba de autorizar que se publiquen, pero hay que ver si se van a publicar, porque ahora tiene que decir el Departamento de Justicia si están disponibles o no, o si hay alguna investigación en curso que haga que no se publiquen. Y en ese contexto es que Trump aparece con Mamdani o hace estas amenazas de invasión sobre Venezuela, que obviamente son desviadores de atención. Bueno. No queda mucho más que decir con respecto a Donald Trump. Vamos a ver cómo continúa esta saga. Mientras tanto, preparémonos para nuestra última entrevista de la jornada. Así es. Vendrá Beatriz Sánchez, que ella fue una candidata presidencial con muchas posibilidades de haber sido electa, así que vamos a hablar de ese pasado. También fue embajadora en México y ahora es... senadora electa por el Maule. Por el Maule. Así que... Y no tan solo eso, ahora está formando... del comando. Sí, es vocera del comando. Estaba formando parte ahora del comando de Janet Jara. Así que hay muchas cosas que hablar con ella. Después de esta pausa, ya volvemos. Estamos de regreso con la flamante diputada Beatriz... No, senadora, perdona, límpiate la boquita. Con la flamante senadora Beatriz Sánchez, ex embajadora en México, ex candidata presidencial, colega, periodista y mujer admirable. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, chiquillas, ¿cómo están? Ale, un abrazo. A todas, a todos. Muy contenta de estar acá. Sepan ustedes que Beatriz y yo somos del primer team Descabelladas.
Sí, 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 po. cuando recién- Descabelladas, cuando partió, era Yasna Levin, la Bea y yo. Así que, equipo fundador. Exactamente, de verdad, de verdad. ¿Verdad? Entonces, cuéntanos, po, porque además tienes un rol ahora en el comando. ¿Cómo ves la campaña presidencial en lo que queda para la segunda vuelta? A ver, está difícil, sí, está difícil. Creo que las campañas hoy día en general no son fáciles, ni en el mundo ni en Chile, pero creo que las segundas vueltas son campañas distintas. No es como que la primera y la segunda sigan como un continuo, ¿no? Que primero son varios, después son dos. No. Parte de una campaña distinta, nueva. Creo que varias cosas que vienen pasando hace varios años. Esto no es como... Me ha parecido muy curioso una interpretación que hay como que lo de Franco Parisi es como una sorpresa de ahora. Y yo digo, salió tercero hace 4 años igual. O sea, Sí. no es una sorpresa, es algo que se viene construyendo y es bien interesante de irlo leyendo con más detalle. Tuvimos además primera elección presidencial y parlamentaria con voto obligatorio después de como 20 años. Entonces hay varias cosas interesantes, creo, como para ir tirando el hilo de una reflexión un poquito más profunda, quizás que yo no voy a hacer ahora porque esto de irse de tesis en 5 minutos me parece que no da, pero sí hay varias cosas que ir masticando en lo que alcanzamos a masticar, entonces, pero creo que hay muchos ingredientes que marcan una elección distinta en esta segunda vuelta. Entonces, si bien es difícil, yo creo que no hay duda de eso, creo que sí hay varios ingredientes que ponen un escenario abierto para lo que viene, ¿no? Un escenario abierto donde, porque muchas me dicen, oye, pero si uno suma con este, te da este resultado. Ya, pero esto no es matemática simple, pues no es decir Claro. 1 más 1 más 1 es 3. No. Estas son elecciones, son personas, y creo que nadie hoy día es dueño De los sus votos de nadie. Exacto. Ya que mencionaste la supuesta sorpresa de Franco Parisi, lo que sí es sorpresa es que las encuestas no lo detectaron, como no te detectaron a ti cuando participaste en la campaña presidencial, recuérdame el año. 2017. 2017. ¿Cuánto influye en el electorado, que crees tú, que las encuestas o que la conversación política, la conversación mediática se dé en torno a candidatos que supuestamente llevan ventaja y que otros candidatos que representan una porción importante del electorado no parezcan como una opción viable? Qué bueno que ponemos esto en discusión, porque creo que se discute poco y me parece muy extraño el fenómeno, porque hubo toda una crítica el día de la elección a los resultados de la encuesta. Lo puso sobre la mesa el mismo Franco Parisi diciendo, oye, miren, hablaban de un empate técnico, que yo iba a salir quinto y todo, miren los resultados. Y me parece bien que lo dijera, pero al día siguiente estaban todos ya mirando la encuesta de segunda Exacto. vuelta y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué pasó Y acá? en este minuto, o sea, hoy día, aparte el lunes con la encuesta que da resultados y Exacto, y si broma. como si te he visto no me acuerdo, así como ya nos olvidamos de todo, estamos todos mirando la encuesta, oye, mira, esto subió. Y yo de verdad que me pregunto, me parece bien insólito por varias cosas, porque creo que hoy día, y las mismas encuestadoras lo dicen, es muy difícil, hay segmentos amplios de la población que no contestan encuestas hoy día, y cada vez más amplios, que no contestan por web, que no contestan por teléfono. Entonces las encuestas son muy poco precisas. Una encuesta precisa tiene que, para todas las personas que nos están viendo, tiene que identificar los porcentajes reales de la población, tanto de región, tanto hombres, mujeres, por segmento de edad, por comunas donde viven, por lo que trabajan, por cuánta plata tienen, en fin. Y eso es muy difícil hoy día, porque la gente no contesta las encuestas. Hay segmentos grandes de la población que no las contesta. Eso lo reconocen las mismas encuestadoras. Entonces, ya pasó antes, pasa ahora, entonces se queda a ciegas de un grupo importante de la población que no se sabe cómo vota. Entonces, mi pregunta es, y esto como periodista también, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuánta realidad generan las encuestas? Porque ese es el tema de fondo. Ese es el tema. ¿Cuánto te ponen un framing en el que la gente dice, bueno,
estos son los candidatos Este es con como el mayor resultado, posibilidad, o para allá va. Claro, la gente especula con su voto y hace un comportamiento racional. No lo quiero perder, a lo mejor me gusta este candidato, pero no va a ganar, voy a votar por este otro. No quiero perder el voto, o a lo Claro. mejor se retroalimenta sobre sí misma. Claro. ¿No? O sea, ven un candidato que va subiendo, entonces se genera toda una noticia de que va subiendo, entonces sube la otra semana, entonces como que la Claro. encuesta va reafirmándose sobre sí misma, no sabemos si es la realidad o no. Y de hecho, creo que es súper decidor que lo que pasó con Evelyn Matei. Evelyn Matei es una candidata que se ha sostenido solamente en encuestas, yo no sé cuánto en el público real, o en el votante real, o en el Chile si real. había, claro. Claro. Eso, lo voy a preguntar como muy en bruto, así como muy de titular, de diario, ¿no? ¿Había Evelyn Matei realmente? Claro. ¿Hubo alguna vez Evelyn Matei? O sea, lo pregunto y con mucho respeto hacia ella, ¿no? Sí. Pero creo que el que un año antes o 2 años antes, con esta como encuestitis que tenemos, se haya levantado a alguien como dándola por segura, porque era como que no había rival en algún momento, o sea, es como que esto era carrera corrida, porque claramente no habían otros rivales, o sea, obvio, ¿no? Y la daban como que ya era la presidenta en algún momento, o sea, como que no tenía rival. estaba Recordemos esa armando discusión. equipo. Ya tenía casi a los ministros instalados. Bueno, termina como terminó. Entonces creo que hay una fiebre de encuestas y no sé por qué no damos un paso para atrás. Todos, sociedad, medios, me imagino que porque hay intereses en juego, ¿no? Y creo que eso hace también que empecemos a asegurar cosas y después se hable de grandes sorpresas cuando no son grandes sorpresas, cuando hay cosas que están pasando en la sociedad chilena, y creo que deberíamos ir un poquito más allá y leerlas mucho mejor y entenderlas mucho mejor todos, todas, la sociedad completa, los partidos políticos también. ¿Usted considera buena la propuesta de Franco Parisi de sancionar a las personas con esta supuesta ley mayor, de sancionar a las personas de las encuestas cuando estos resultados están tan alejados de la realidad? No, yo soy súper contraria a sancionar cuestiones que además parecen censura, ¿no? O sea, como... No, creo que no va por ahí, creo que no va por ahí el camino. Creo que el camino va en hacer reflexiones más profundas, tal como el camino, no sé, de las noticias falsas no va por sancionar el que emite una noticia falsa, porque el que emite, el que la replica. Nos metemos ahí en un jardín muy extraño y muy complejo y además peligroso, creo. Pero sí, creo que nos faltan reflexiones más profundas de lo que hoy día se considera validado o lo que se considera verdad, ¿no? Y ahí yo creo que todos tenemos un rol, ¿no? De validar o considerar las encuestas como ciertas. De hecho, me pasó en el Maule, por ejemplo, para la elección, que circularon muchos estudios, encuestas, proyecciones, le ponían varios nombres, ¿no? Y además pasaba algo, que en época electoral tú puedes pagarle a un medio para publicar ciertas cuestiones. Están publicados en el CERVEL, los tarifarios. Entonces pasaba algo muy perverso, creo, ¿no? Que es tomar el resultado de una encuesta que no tenía publicado, además, nada de su metodología, y aparecía en medios donde tú pagas para que apareciera. Entonces circulaba por todos los medios gente que iba a ser segura electa como senadora o senador, ¿no? De hecho, circularon permanentemente nombres que finalmente no salieron electos. Entonces va generando una sensación en el ambiente de cosas que no pasaron. Entonces a mí me preguntaban permanentemente, oiga, yo aparecía en esa famosa encuesta, aparecía de repente arriba, abajo, en fin, pero aparecía en la encuesta. Y me preguntaban y yo siempre decía, mira, yo me mantengo zen en esto porque ya tengo experiencias con las encuestas y porque además hay voto obligatorio. Y creo que con voto obligatorio todas estas son proyecciones y solamente el día de la elección vamos a saber. Pero es muy fácil tomar las encuestas y poner sobre la mesa la que te importa y guiar, ¿no? Conversaciones interesadas a propósito de esos resultados. Ahora, hay muchas reflexiones que hacer, por supuesto, tal como dicen, no las vamos a agotar aquí. Yo creo que hay una reflexión que los medios mismos no han hecho ni están dispuestos a hacer aparentemente, pero hay una reflexión también de la política, porque la política tiende a elegir, por ejemplo, en un distrito X, un partido tiene 5 candidatos, llega uno con mira, en la encuesta, y se decide por encuestas a quién van a poner en la papeleta. Entonces, las consecuencias que tienen estos instrumentos
que no solamente, es importante que la gente sepa, no es que no solamente no hayan visto a Parisi, sino que se equivocaron en el orden, en los porcentajes, digamos, es casi más certero tirar una moneda al aire y achuntarle así o pedirle a la Kenita Larraín que te saque la numerología antes que confiar en la encuesta. Pero sí se han convertido en instrumentos de acción política muy enraizados desde este lugar, incluso desde qué candidato tiene posibilidad de que vamos a poner en la papeleta o que no vamos a poner, hasta hacer proyecciones. ¿Cuánto se juegan un partido político por X candidato? No se juega por X candidato pensando que va a perder, que va a ganar. Y ha distraído eso de la acción política real o que debió haber sido, que es la política como uno la entiende, ¿no? Tratar de representar puntos de vista aunque pierdas. O sea, se supone que la política, la acción política es representar, procesar conflictos sociales, representar un sector, proponer soluciones, aunque pierdas, porque hay alguna cierta convicción de que la carrera es a largo plazo, de que a lo mejor hoy día pierde, pero mañana gana, y no estar en este casino de corto plazo donde las encuestas se transforman como en los bitcoins de la política. Mira, no lo había... Qué fuerte algo lo que dices, pero no lo había visto así, pero tiene algo de eso. Y lo asemejo también a la supremacía que muchos ven en la campaña por redes sociales. Que creo que tienen y lo vivimos muy de cerca, yo creo, y lo analizamos harto en el momento de hacer campaña en la región del Maule, porque me tocó hacer una campaña que tenía muchos riesgos, en el sentido que fue una campaña de 3 meses muy intensiva para una región que es muy grande, ¿no? Y por supuesto que la típica recomendación es no, redes, muchas redes, y ahí hay que poner la plata y todo. Y siempre dijimos sí, obviamente hay que estar en redes sociales, hay que darle una impronta y es una forma de comunicación, pero no es la única forma, y creo que tiene bordes que se agotan también. Y eso no reemplaza a otro tipo de comunicación con las personas, que creo que ahí está el fondo. Y que es la comunicación política. ¿Qué es lo que tú vas a plantear? ¿Qué es lo que tú propones? ¿Cuál es el camino que ofreces? ¿Cómo tomas y recoges lo que pasa en una región? ¿De qué manera conoces eso? ¿Cómo te comunicas? ¿Y de qué manera eso vas estableciendo un camino? ¿No? Un camino de propuestas, de cómo sumarse o de trabajo conjunto, que es un poco hacia allá va la política, ¿no? Y más allá de esta puesta de cargos, de cómo voy yo ahí, en fin, que es más el fondo. Y creo que tiene que ver con lo mismo, con como cuál es el borde o la forma respecto a cuál es el fondo. Y en qué momento estamos como confundiendo los planos o entendiendo que la política es una cosa cuando de repente es otra. Y se ha vuelto también muy exitista, ¿no? Que claro, solamente... y tiene algo de eso, porque tú quieres ser siempre mayoría. Pero cuando la construyes o cómo se construye... O cómo construye sentido común, ¿no? Sentido común. Claro. Y yo creo que ese es el gran desafío hoy día. Y creo que también es el gran... Y que hoy día estamos desafiados como partidos políticos, pero también como sociedad, ¿no? A irnos entendiendo y haciendo un poquito más de una mirada más fina a qué es lo que pasa con la sociedad, qué es lo que busca la sociedad, que a mí me da la impresión que desde hace un tiempo más largo está en una búsqueda, y no solamente un fenómeno de Chile, uno lo puede adivinar como un fenómeno más mundial, como en una búsqueda. Quizás la institucionalidad opera, o sea, no opera, sino funciona de maneras mucho más lentas, y las sociedades quieren cambios mucho más rápidos o respuestas mucho más rápidas que la institucionalidad no es capaz de darla. Entonces anda en una búsqueda constante para una respuesta más rápida. En fin, hay hartas cosas que creo hoy día tenemos que masticar de una manera, o sea, mucho más como detenida para mirar bien esa sociedad. Creo que con tantas elecciones encima, en este último tiempo, no sé, en 5 años hemos tenido no sé cuántas, 14, claro, 15, 18 elecciones, es difícil detenerse un poco y como pensar todo lo que nos ha pasado en poquito tiempo. El otro día alguien me lo enumeraba y de verdad que es mucho en poco tiempo. Y por eso yo como que bromeo mucho con esto de toda la gente que se va de tesis, cuando a mí me cuesta mirar y entender y procesar todo lo que nos ha pasado en los últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? Y que tiene la sociedad hoy día como está, con todo también esto encima de sí misma.
Y creo que ahí hay un desafío grande de mirarla y de entenderla. Me gustaría saber si esta es como la misma idea que hay para la tarea que tiene ahora en el sur, en el centro, con el comando de Janet Jara. Este es el enfoque que va a llevar a la zona centro-sur, que es donde le toca a usted. Y quería preguntarle esto específicamente porque usted gana en el sur y siempre hemos tenido esta idea, puede ser por las encuestas también, de que el sur es predominantemente una zona de derecha. O sea, ahora la elección y con voto obligatorio dijo algo así, o sea, mostró un Chile que está bien, que son como 3 Chiles en el fondo. Claro. ¿No? En el norte. Bien regionalizado. Bien regionalizado y con una metropolitana también Sí. que mostró otra cosa. A mí eso me sorprendió mucho cuando uno ve el mapa. O sea, en el norte gana Franco Parisi casi absoluto, casi en todas las comunas. Casi es bien todo. impresionante verlo, Sí. ¿no? En la región metropolitana le va mucho mejor a Janet Jara. Y en el sur, hacia el sur, le va mucho mejor a José Antonio Kast. Entonces, como bien, claro, en el promedio aparece de cierta manera, gana Claro. Janet Jara, después José Antonio Kast y tercero Franco Parisi, pero en realidad está dividido el Chile como en tres partes. Y eso también es bien decidor de cómo uno enfrenta esto, porque también se enfrenta distinto para el norte, para el sur y en la metropolitana. Entonces, creo que ¿qué experiencia tengo yo más bien de lo que viví en la región del Maule? Que me parece también que es interesante. Yo me fui a vivir a la región porque creo que era la única manera de entender a más la microcultura regional. Y yo creo que eso es también interesante para lo que estamos conversando. El Maule tiene una microcultura que uno no la ve desde lejos, la ve sola instalándose ahí. Hay una gran diferencia entre Maule Norte y Maule Sur, por ejemplo, ¿no? Maule Sur se parece más a Ñuble, Maule Norte tiene las 2 ciudades grandes como Talca y Curicó, que son ciudades, sobre todo Talca, más universitarias, menos campesina. Desde lejos se ve Maule como si todo fuera más campesino, Claro. y la verdad es que no. Talca y Curicó son ciudades grandes y Talca es una ciudad más marcada, diría yo, por las universidades que por el campo. La ruralidad es algo que, y es una conversación permanentemente en la zona, es algo que se está perdiendo. Se está urbanizando cada vez más. El campo, lo dice la misma gente que se dedica al campo, más allá de la gran agroindustria, que es una cosa. Que no es el campo, porque... ¿Qué no es el porque campo? claro, porque es una empresa, son grandes empresas y no tienen que ver con la vida campesina. Exactamente. La vida campesina, la vida de las personas que tienen varias hectáreas y que se dedican a eso en su vida, que es como un estilo de vida, eso se está perdiendo, ¿no? Y hay una conciencia de que se está perdiendo. Y eso es muy fuerte de ver. Y están todas las comunas que son semirurales, que tienen también una cultura propia que es distinta a la de las grandes ciudades. Está la cultura además de la costa, del valle y de la cordillera, que es distinta. Entonces hay varias microculturas que conviven entre ellas. Y es una zona, el Maule, que tiene las segundas cifras más deprimidas, diría yo, después de Ñuble, respecto a empleo, respecto a salarios, respecto a tecnología y desarrollo, innovación. O sea, se vive una suerte de depresión que tiene que ver con la distancia letal, digo yo, con la región metropolitana, que lo hace perder muchos profesionales, no tener especialistas en salud, que haya poca inversión, porque ¿para qué va a haber inversión si está tan cerca de Santiago? Que es como, entonces, se vive ahí una suerte de olvido, como de no escucha, de necesidad de más infraestructura, necesidad de una mirada de plan de desarrollo que se siente permanentemente. Entonces, uno siente eso en las conversaciones de la región de manera muy constante, ¿no? Es una región que busca ser escuchada, que quiere tener su propia voz, que necesita más autonomía, que está muy ahogada por el centralismo de Chile y que está en un camino de definición respecto a esta gran agroindustria, estas empresas eléctricas que están muy instaladas. Entonces, en ese contexto, ¿no? Hoy día está mirando de qué manera, cómo responde el Estado a lo que necesita. Y está en esa búsqueda de quién escucha a estas personas, ¿no? Y creo que esa es la conversación que hay que ir a establecer. Por lo menos esa es la que a mí me tocó ir a establecer con distintas comunidades. Y creo que eso hay que ir a profundizar, ¿no? ¿Y hay tiempo de aquí a la segunda vuelta? Yo creo que se pueden abrir conversaciones. Lo que yo confío, o lo que me parece que tiene de poderoso Janet Jara respecto al otro candidato, es que la única que yo veo que tiene un proyecto de país
que tiene una mirada hacia dónde ir, hacia dónde caminar, es Janet Jara. Yo no veo eso en José Antonio Kast. Lo que veo es más bien una exacerbación de temores, ¿no? Y una exacerbación que es lo que creo que más me preocupa de otras cosas. Creo que él busca una confrontación y una suerte de desconfianza entre nosotros, ¿no? Él pone sobre la mesa la desconfianza, pone sobre la mesa el desencuentro, pone sobre la mesa el que no exista como el mirarnos a los ojos. Creo que es muy decidor o lo marca muy bien el momento en que él sale con este vidrio antibalas para generar esa distancia. Y no sé, a mí me gustaría un país distinto. Yo creo en un país que ojalá volviéramos a construir confianza, nos volviéramos a mirar a los ojos, volviéramos a estar en la calle, a darnos la mano. El Maule todavía tiene esa amabilidad cuando uno hace campaña, ¿no? Sigue siendo una zona muy amable, la gente se sigue saludando, te conversa contigo, te abre la puerta de la casa, es una zona muy, muy amable todavía. Fue bonito hacer campaña allá. Y permite tener conversación. Si no, yo no habría podido hacer campaña y no me habría ido bien. Si no me hubiese permitido abrir espacios de conversación. Entonces yo todavía confío en esos espacios que podemos abrir de una conversación. No hay tanto tiempo, estoy de acuerdo con eso, pero de abrir una conversación un poquito más allá de solo un volante, de una palabra rápida o de un eslogan. Por último, cuéntanos cómo ves el Congreso, independientemente de quién gane. ¿Cómo ves los resultados del Congreso, la Cámara, en el Senado y las dificultades que habrá para establecer algún tipo de acuerdo con el gobernante, que sea de derecha o sea Janet Jara? Bueno, Chile tiene un problema político, de sistema político, ¿no? Que se entrampa muy fácil entre el Ejecutivo y un Congreso si no le es afín, y generalmente pasa eso, ¿no? Lo vimos con el presidente Boric, pero lo hemos visto atrás con otras presidencias. Creo que el único ejemplo distinto es Bachelet II, que tenía la presidencia y tenía la mayoría del Congreso hasta que no la tuvo. Claro. Por problemas de su propio conglomerado, digamos, sí. Y todos supimos lo que pasó. Pero en el año que sí lo tuvo, es creo que cuando más hemos ido avanzando en cambios bien fundamentales para Chile. Entonces ahí hay un problema político de traba, y eso es bien complejo. El Congreso está bien enredado, diría yo, ¿no? La Cámara de Diputados quedó bastante inclinada hacia la derecha. Hay una presencia republicana muy, muy fuerte. Yo diría principalmente por un desfonde de la UDI, que es muy notorio. En diputados, bueno, para senadores, para qué decir, pero en diputados principalmente hay todo un tema, además, hoy día de conversación dentro de Chile Vamos para ver qué es lo que le pasa, ¿no? Y el Senado, sin embargo, ¿quién lo diría? Se transforma en un lugar como de resistencia, ¿no? El Senado quedó más equilibrado. Entonces, ahí va a haber, unos contrapesos. Un contrapeso, pero sin duda que, independiente de quién gobierne, va a haber un parlamento que no afín en el fondo, ¿no? Con contrapesos. Entonces, los próximos 4 años no van a estar tan, para ningún gobierno van a ser de pasada rápida. Muchas gracias, Bea. Vamos a seguir conversando porque más después de las elecciones... Yo vengo cuando me inviten. Sí, feliz de venir. Feliz de venir. Se me invitan boys. Sí, claro. Claro. Y aprovechamos de despedir con tu presencia el capítulo de hoy. No olviden contribuir con 32 minutos si pueden, si quieren. Ahí abajo, los que nos están viendo por YouTube, pueden encontrar los links para hacer aportes por una vez o muchas veces. También, si no pueden contribuir, compartan. Si les gustó el programa, compártanlo, recomiéndenlo, porque a ustedes nos debemos, pues, para que este espacio siga existiendo, depende de ustedes. Muchas gracias. Gracias, María Jesús, Diego, Pablo. Lo logramos.